Buenos días, aquí en otro episodio del blog de Octavio. Tenemos como invitada especial a la doctora Alba Leal, quien es fundadora de mesientoquemada.com. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia. Doctora, fíjese que estaba viendo su página web, me recomendaron con usted para invitarla al podcast. He estado viendo su página web, muy interesante, todo lo que es manejo de estrés, las mandalas y todo eso, pero quisiera que usted nos platicara primero cómo es que llegó a México, cuál es su formación, a qué se dedica, aparte de mesientoquemada.com, cómo la fundó, toda su historia y todo lo que usted hace, porque yo creo que es muy importante cómo las personas ahora sufren de estrés, independientemente si son mujeres o hombres o niños, aunque yo sé Ujú. que usted se especializa más en las mujeres, pero es un problema que tenemos en la sociedad en el día de hoy. ¿Qué nos puede platicar sobre todo esto, doctora? Bueno, pues el estrés, a ver, voy a primero a contarle un poquito sobre mi vida y la razón que me llevó a fundar mesientoquemada.com. Yo nací, me crié en San Juan de Puerto Rico. Mis padres son de origen cubano, mis abuelos de las Islas Canarias. Pero pues hice todos mis estudios en Puerto Rico, luego estudié periodismo en la ciudad de Chicago y comencé a trabajar en esa industria que pues como sabemos es muy, muy demandante. Entonces trabajé en diferentes capacidades y ya luego con el advenimiento del Internet, pasé entonces a trabajar en todo lo que tiene que ver con la creación de web, lo que se llamaba en aquel entonces, pues la transición de lo análogo a lo digital. Trabajé en medios de comunicación, en fin, siempre estuve trabajando en empresas eh, donde existía pues proyectos grandes, donde había mucho compromiso con sacar un producto eh, típicamente como suele ocurrir en poco tiempo, con el mínimo de recursos y pues siempre, pues de alguna manera, eso son cosas que impactan a, a uno como trabajador. Y entonces, luego de eso, continué en el mundo de la tecnología. Eso me lleva a vivir a el área de la Bahía de San Francisco, en California, que pues es un lugar centralizado para muchísimas empresas de tecnología. Y entonces, luego de varios años, lo que se podría decir que estaba pues en la cima de mi carrera, comencé a sentirme fatal y no entendía qué estaba pasando. Y bueno, para no dilatarme mucho en la historia, terminé en la sala de urgencias. No se sabía qué era lo que tenían, pensaba que era un asunto cardíaco, pensaban que era cualquier otra cosa menos lo que era era lo que tuve en ese momento fue un ataque de pánico como consecuencia del nivel de estrés que estaba manejando. Y es que el estrés, si uno no lo atiende, se convierte en lo que es burnout. Entonces, pues a partir de ahí, me hice muy consciente de la necesidad que hay de hablar sobre este tema, sobre la necesidad de quitarle el estigma que existe alrededor de, pues no solamente el estrés, sino las condiciones emocionales en general. Fíjate, Octavio, que nosotros, bueno, pues nada, se nos parte una pierna y no pasa nada, pero, y todo el mundo lo acepta, pero si estamos teniendo una situación emocional, pues eso no lo platicamos, de eso no lo hablamos, porque hay mucha vergüenza detrás de estar sintiéndose como uno se siente. Y entonces, en función de eso, tomé decisiones muy radicales en mi vida. Vine a vivir a México
a la Ciudad de México, que es donde pues me he desempeñado en esta nueva etapa de mi carrera, donde me enfoqué primero en estudios de arte terapia y arte terapia particularmente porque fue lo que a mí me ayudó a manejar el estrés. Siendo una persona tan dinámica, pues de verdad que muchos otros tratamientos o muchas otras soluciones al manejo de estrés, pues no lo lograba, no encontraba una manera de calmarme, eh, etcétera. Así que exploré lo que es la arteterapia y ya luego te platico de qué va la arteterapia, pero lo exploré y definitivamente encontré una solución pues que me ayudaba a lograr ese estado de mindfulness, ¿no? Ese estado de sentirme que estoy en el momento presente y entonces, en función de eso y de esas actividades que estuve haciendo, dije, esto es algo maravilloso, esto es algo que funciona para un gran segmento de la población que pues quizás no logra pues meditar o le cuesta respirar o le cuesta pues llevar a cabo otras actividades que pueden ayudarle. Así que pues quiero estudiar esto más a fondo y luego de haber estudiado ese diplomado en arte terapia, decidí que quería pues continuar em, estudiando todo el tema del estrés, pues porque mi meta era llevar, o mi meta es llevar la arte terapia a las empresas como una manera de prevenir y mitigar el estrés laboral. Entonces, lastimosamente en México no hay programas graduados en arte terapia. Realmente los programas académicos que existen pues son a nivel de diplomado y entonces la decisión que tomé en ese momento fue irme por la parte de psicología organizacional para entonces pues continuar con esa misión. Y entonces ahí fue que ingresé al programa de doctorado, donde pues terminé un doctorado en psicología organizacional y todo mi trabajo de tesis fue con el uso de arte terapia para la prevención y mitigación del estrés laboral en los docentes del Estado de México. Muy interesante y qué bueno que menciona todo esto porque yo también sufrí de eso. No sé si es usted que es doctora en esto. Yo no me sentía estresado, pero, pero era más cansancio psicológico. No sé si tenga una relación. Absolutamente. Porque yo me acuerdo, yo tenía 35 años en ese tiempo, tenía un puesto directivo muy alto y estaba desayunando, en ese tiempo era el cónsul de México en Shanghai, este, éramos buenos amigos, terminamos de almorzar y el consulado estaba cruzando la calle del restaurante. Yo iba a cruzar la calle y como que me quise desmayar y él me agarró del hombro y me dice, Octavio, ¿qué te pasa? Digo, no sé, como que nunca me había pasado, como que siento que me voy a desmayar o algo. Dice, no, ve al hospital. Y de la nada me, me iba a desvanecer. Me llevó al hospital y resulta que me llegó como, ya no me podía mover en todo el cuerpo. Y los doctores me hicieron escáner, me hicieron un escáner en el cerebro y todo. Pero no tienes ningún problema, no es neuronal, simplemente estás estresado, estás cansado. Fue colapsaste físicamente. Entonces, yo estaba estresado, pero no me sentí así como que ataque de pánico, pero sí mi cuerpo se colapsó y estuve en terapia como un mes
Y también lo que me pasó fue que agarraba yo un pedazo de papel así y no lo podía sostener con las manos, no tenía fuerza para apretar los dedos, se me Ujú, caían y me temblaban las manos. Pero no era temblor de miedo, sino era de que no podía controlar el temblor. ujú. Y me lo quitaron con masajes, este, y me pusieron a reposo total, que no es reposo total porque uno está trabajando. Pero tuve que hacer mucho reposo, masajes y personas de altos directivos que yo conocí de varios lugares del mundo, que estábamos en Shanghai, pero también en México, dentro de la misma empresa, se les volteaba a unos la cara, otros se desmayaban, otros tenían ataques de pánico, y eran personas jóvenes, 38, 40 años, y ya después, hasta un año o dos, no me acuerdo, renuncié al trabajo, pero tardé como 2 años en recuperarme físicamente del cansancio y de la mente. Yo ya no quería pensar, yo me la pasaba todo el tiempo descansando, viendo películas o me compré un proyector, videojuegos, y no hacía nada por 2 años, literalmente no hice nada. No podía yo hacer nada porque me estaba yo muy, ¿cómo se dice? Quería hacer todo rápido, estaba muy acelerado. No sé si eso es lo que usted ve. Yo ya después ya me acordé, pero yo siento que todo es por cuestión del trabajo, la cuestión profesional, las ciudades grandes. ¿Usted qué piensa de todo eso? O sea, doctora, lo que me pasó fue algo que le pasa mucho a sus pacientes. Mira, primero gracias por compartirlo y lo que tú me acabas de describir es justamente lo que es burnout. El burnout se puede manifestar de muchísimas maneras, de manera emocional y de manera física. Hay personas que tienen un umbral mucho más alto que otros para manejar ciertas situaciones. Em, y eso no te hace ni mejor ni peor persona, ni más capaz, ni más incapaz, o ni mejor profesional, ni nada, ¿no? Eso es tan diferente como que, pues, hay personas que tienen, no sé, hay personas que son más altas que otras, ¿no? Cada cual viene con las mismas partes, lo único que organizadas de manera diferente. Entonces, eso que tú me platicas es algo que muy pocas personas lo manifiestan o lo hablan, pero se estima que el 75% de la población trabajadora en el mundo pasa de alguna manera por una situación ligada al estrés laboral o al burnout. Y déjame hacer la diferenciación. Uno tiene lo que es el estrés situacional. Tienes que entregar tu informe anual, eres contador y llega el mes de abril, que es cuando tienes que hacer los reportes anuales. Son situaciones específicas que tienen un principio y un fin. Luego que pasa eso, eres artista, tienes un recital, termina el recital, ya pasó ese momento de estrés. Luego está lo que es el estrés laboral. El estrés laboral es que tú tienes esa misma sensación, pero de forma constante. Y, eh, y llega el momento que tú empiezas a sentir que tus capacidades rebasan lo que se está esperando de ti. Entonces ahí se empieza a crear, ya sea de manera consciente o inconsciente, un tipo de inseguridad, y eso lo que hace es que continúa entonces acrecentando ese estrés. Y bueno, cuando esa situación no se atiende, llega el momento en el que pasan situaciones como la que yo viví, como la que tú viviste y como la que muchas otras personas vivieron. Qué fortuna que pudiste tomarte el tiempo para recuperarte al 100, y yo de alguna manera también tuve esa posibilidad. Hay personas que no llegan a completar ese ciclo, que no llegan a sanarse al 100%,
y el resultado entonces es que tienen altos y bajos en cuanto a eso de múltiples maneras. Em, en nuestra cultura nosotros tenemos la tendencia a pensar que el estrés es algo malo y realmente el estrés no es malo. O sea, eso es lo primero que yo hablo con las personas que vienen a donde mí. Tú no quieres tener una vida libre de estrés porque es una vida donde realmente pues te da lo mismo. El estrés es lo que nos salva la vida. El estrés es lo que nos hace alcanzar metas. Ahora, como todo en la vida, es cuestión de medida. Cuando el estrés se desborda, cuando el estrés no es este amigo que te está impulsando, sino que es este monstruo que te está gritando, pues obviamente todo se desequilibra y se convierte entonces en un problema real. Em, y bueno, te puedo decir muchas cosas. Me hablas de que estabas desempeñándote en Shanghái, en una posición de alto rango. Usualmente las personas que llegan a estos niveles de estrés laboral o que pues se convierte luego en burnout, típicamente son personas muy comprometidas con su trabajo, que aman lo que hacen, que están en posiciones de mucha demanda o no. Fíjate que el estrés incluso se ve en voluntarios. El estrés laboral se ve en personas que están haciendo trabajo voluntario, pero tiene que ver con esa desconexión entre el compromiso y las necesidades físicas que tiene uno como individuo. Entonces, nosotros, culturalmente, recibimos muchos mensajes que hacen que ignoremos a nuestro cuerpo. Como por ejemplo, yo recuerdo que me daban como escalofríos en la nuca, como que se marea uno. También cuando estaba en la tesis me hizo mi maestro hacer 5 veces la tesis en un año de maestría en idioma chino. Estaba así, nada más porque, por otras razones, ya en otro podcast lo comentaré, pero sí, como que hay cuestiones físicas que le van diciendo a uno, ¿no? Uno no puede dormir, no puede comer, o come mucho, o duerme mucho, O duerme poco. o duerme poco, o se Sí, enoja. el enojo es algo muy típico, ¿no? Porque es que ya es lo que se llama en algunas escalas académicas que se utilizan, es lo que se llama un grado de cinismo, ¿no? Que tú empiezas primero a las cosas que antes no te enojaban, te enojan y ya llega el momento que te da lo mismo. Y tú empiezas a preguntarte, pero ¿por qué me está pasando esto? Y de nuevo, cada persona pues lo experimenta de forma diferente. Pero así como que las cosas más comunes empieza con cefaleas, dolores de cabeza, mucho problema gastrointestinal, Em, y eso va también aunado al asunto de justo lo que mencionabas, ¿no? Mucho apetito, poco apetito, alto consumo de alcohol, dependencia, em, em, ya sea em, a drogas realmente de cualquier tipo, ¿no? Desde la cafeína al tabaco hasta otras drogas más fuertes. Em, También ocurre mucho los problemas, de sueño. Claro está, porque una persona que está, todo el tiempo, a la carrera, pues no necesariamente conoce o examina o pone a prueba el higiene del sueño. Simplemente, pues, me duermo ya cuando me estoy cayendo rendida. Y eso es algo que también ocurre. Y los disturbios de sueño también tienen que ver naturalmente pues con otras cosas, incluyendo el estrés, la nutrición también tiene mucho que ver con todo esto, la falta de ejercicio,
etcétera. Hay personas también que desarrollan alergias, condiciones cutáneas como la psoriasis. Es nuestro sistema nervioso tratando de expresarse para que le prestemos atención. Eh, y lo que ocurre, Octavio, es lo que yo decía de estos mensajes que nosotros no nos creemos. Eh, Muchas veces nosotros glorificamos al trabajo al punto que dejamos a un lado pues nuestras necesidades básicas. Em, Sobre todo, no sé, yo estimo que tú y yo somos más o menos de la misma generación, que somos hijos de la posguerra, ¿no? Donde había una necesidad imperante de volver, ¿no? A llegar a una bonanza o a un bienestar. Eso es lo que aprendieron nuestros papás. Y nosotros como gente de generación boomer o generación X, pues aprendimos esos patrones de comportamiento, ¿no? Hay que echarle ganas, yo me muero con las botas puestas, descanso cuando me muera. Y son ese tipo de mensajes que poco a poco se van insertando en nuestra psique y que simplemente no cuestionamos. Nosotros, y de nuevo, y esa es prácticamente la razón por la cual yo me he enfocado en mujeres mayores de 35 años que pues naturalmente comprenden también todo lo que son la generación X y la generación Y. Y es que nosotros tenemos otra manera de ver la vida. eh, por los patrones aprendidos, ¿no? Por los editores culturales que tuvimos en nuestro crecimiento. Y entonces son cosas que están muy, muy hincadas dentro de nosotros y que simplemente no cuestionamos. O sea, yo, por ejemplo, pensaba que, que yo no quería irme de vacaciones porque yo quería estar en la oficina, porque yo quería saber qué estaba pasando. Y cuando ya finalmente me decían, te tienes que ir de vacaciones porque tienes un montón de horas acumuladas y no te las vamos a pagar, yo me iba de vacaciones, pero me la pasaba conectada a la oficina a ver qué estaba pasando. Porque yo sentía que mi ausencia iba a causar eh, eh, algún problema. O sea, es esto, todo esto muchas veces está dentro de nuestra percepción del trabajo. Y bueno, pues hay empresas que hay que reconocer, hay empresas donde están haciendo unos esfuerzos increíbles para ayudar a las personas a tener vidas más balanceadas, pero también hay empresas donde se aprovechan de esta situación. Cuando identifican que tú eres un caballito de batalla, pues ya, este, eres la persona entonces que te ensalzan, ¿no? Y te dicen lo importante que eres y ay, que yo me haría sin ti. Pero de alguna manera, pues es una manipulación, ¿no? Para de alguna manera, aprovechar el hecho de que uno tiene toda esta percepción, no, toda esta manera de ser o esta manera de demostrar de que uno es capaz. Y entonces eso es otra de las cosas que pasa mucho también con las mujeres, pues porque por razones que conocemos, ¿no? Cuando las mujeres llegamos al ámbito laboral, eh, pues no somos necesariamente personas que sabemos negociar o muchas veces estamos en entornos donde constantemente queremos demostrar nuestras capacidades, porque ya sea por creencia propia o por el mismo entorno de trabajo o por nuestro entorno cultural, pues decimos, wow, me están dando esta oportunidad y tengo que hacer lo que sea. No solamente para hacer el 100, sino para hacer más de lo que se espera de mí, para hacer quedar bien, o sea, para lograrlo por encima de lo esperado, porque para que vean que eso fue una buena decisión. Porque dentro de nosotros tenemos ese pequeño, ¿verdad? La vocecita del síndrome de impostor diciendo, a ti te pusieron, no sé, para llenar la estadística o a ti te pusieron porque fulano, o sea,
nada, hay muchísima literatura que sustenta esto, ¿no? Incluso en estudios que se hacen con estudiantes de secundaria, como cuando termina un examen, se entrevistan a las niñas y todas piensan que fracasaron el examen y los niños salen como que, ah, eso fue nada. Y luego cuando ven las calificaciones, pues usualmente a las niñas les va mejor eh, que a los varones, pero bueno, es para ilustrar, ¿no? Ese tipo eh, de inseguridad realmente que por diversas razones, pues nosotros operamos con ellas y si no las identificamos, nos siguen saboteando por el resto de nuestra vida profesional. Sí, yo vi mucho estrés. Yo me desarrollé profesionalmente en Asia Ujú. y cuando era estudiante en la maestría ya no había semestre que no hubiera suicidios en la escuela de alumnos o de maestros. Cuando fueron las crisis económicas también, ¿no? Los suicidios, allá los alumnos para poder entrar a una universidad tienen que competir con miles y miles y no poder entrar a la escuela. Hay mucho estrés por allá, pero yo el estrés que veo en México es diferente. Este, y también siento usted que es especialista, también eso genera violencia doméstica, ¿verdad? Porque le transmite a Absolutamente. los niños. Yo, por ejemplo, con mis hijos, cuando los llevaba al kinder, ya desde esa edad yo veía compañeritos que tenían, yo hablaba con la maestra, le decía, oiga, ¿por qué ese niño se comporta de esa manera con mi hijo? Me dice, lo que pasa es que tiene problemas en su casa, sus papás van a terapia, están muy estresados y le pasan todo el problema al niño. Y el niño lo trae a la escuela, lo trae contra los demás niños. Entonces como que es como Sí, una cadenita, ¿no? Como un efecto es dominó. justo, es justo una cadena y es justo un efecto dominó. Mencionaste algo fascinante y de verdad que es admirable, ¿no? Que hayas estudiado en Asia, porque no solamente es un asunto del idioma, sino de culturas muy, muy, muy diferentes. Y ciertamente hay países donde los niveles de estrés y las expectativas que se tienen de los estudiantes y de la sociedad en general son altísimas. Y de nuevo, donde existen aún más marcadas estas ideas de que descansar es de flojos, lo cual es terrible que se piense así, porque cuando nosotros descansamos, nosotros le estamos dando oportunidad al cerebro a consolidar toda la información que está recibiendo. Sobre todo pues cuando uno es estudiante, ¿no? Todos los conocimientos se consolidan, uno le está dando tiempo al cuerpo a recuperarse, todo eso, ¿no? Em, en trabajos que yo he tenido, he interactuado mucho con personas, pues de Asia, ¿no? Y realmente pues eh, una de las cosas que a mí me llama la atención es que su experiencia de estudio es muy negativa, o sea, no es este, estos buenos recuerdos que uno tiene de los años universitarios, sino todo lo contrario, ¿no? Porque es esfuerzo, es trabajar horas sin parar. Me mencionaste lo de la tesis, ¿no? O sea, cuántas veces tuviste que repetirlo y muchas veces, eh, pues los maestros son extremadamente quisquillosos, casi al nivel del sadismo, ¿no? Porque quieren probar algo. Em, Así que el tema del suicidio es algo real. Em, Conozco casos de personas que han llegado a ese nivel, que es muy lamentable. Las tasas de suicidio en México también han subido en los últimos años. La pandemia fue una época especialmente crítica. Y es que cuando tu cuerpo entra en estrés, tiene diferentes respuestas. Una es correr, ¿verdad? Como si estuviera un león persiguiéndote, ¿no? Y tú dices, ay, 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 y te echas a correr. La otra es
em, la otra es, simplemente luchar, agarrar ahí una rama y empezar, a luchar. O la otra es congelarte, simplemente quedarte frío y no hacer nada. E incluso hay teorías que te dicen que otra de las reacciones al estrés es complacer. O sea, y eso es también una dinámica que se da, hablando de los sistemas familiares y lo que tú mencionabas, pues también se da en otras situaciones, ¿no? Y se da también obviamente en el trabajo, o sea, tengo que decir que sí porque si no me van a gritar, o tengo que decir que sí porque si no me van a castigar, etcétera. Así que esas son las cuatro reacciones que uno tiene cuando nuestro sistema nervioso detecta un peligro. Y eso era lo que yo me refería anteriormente. El estrés es bueno porque te protege. Ahora, esto es una alarma que se prende, ya pasa el peligro, se apaga la alarma. Pero imagínate cuando esa alarma se queda encendida todo el tiempo. Ahí, 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 ahí. Bueno, pues nuestro sistema completo se desequilibra, se descompone. Y entonces, de nuevo, para no manejar la situación, pues las personas recurren a trabajar más, lo que se conoce como ser workahólico, ¿no? O al alcohol, o a simplemente ser violentos. Porque, bueno, a todos nos ha pasado. Hemos tenido un mal día y se nos cruza una moto mientras vamos manejando y, ay, Dios mío, explotamos como un volcán. Y otras veces estamos tranquilitos y pasa y uno dice, ay, Dios, mira ese. Y sigue como si nada. Así que eh, es sumamente importante que las personas hagan conciencia de que el estrés es algo que puede realmente causar un problema em, físico y naturalmente de comportamiento. Ya cuando las situaciones muchas veces también ocurre que traes el estrés del trabajo, como el compañerito de tu hijo que me estabas platicando, ¿no? ¿Quién sabe la situación que puede estar pasando en esa familia? Eh, el estrés del trabajo, problemas económicos, otras veces ocurre que hay problemas de salud en la familia. Em, por ejemplo, algo que yo veo mucho trabajando con mujeres es que las mujeres muchas veces se convierten en cuidadoras, sobre todo cuando ya, pues ya están cerca del rango de los 40, 50 años, se convierten en los cuidadores de sus papás o de sus suegros, pues porque es la expectativa social, y entonces tienen a sus hijos, o sea, al trabajo, a los hijos, a llevar la casa, más entonces cuidar a estos adultos mayores. Y realmente, pues, eso es muy, muy desgastante. Principalmente porque, pues, tú ves como, pues, una persona, ¿no? Que fue tu líder por tanto tiempo, de momento, pues, se empieza a convertir prácticamente, pues, en otra persona, ¿no? Porque ya va perdiendo ciertas capacidades y son cosas sumamente dolorosas. Así que, sí, hay muchas dinámicas que se pueden dar dentro de una familia, una pareja que ya no se esté llevando bien, que por ejemplo, decidan no separarse, entonces el conflicto siempre está ahí, o una pareja que decide separarse y entonces entran otro nuevo grupo de conflictos. Así que pues, me parece que la imagen que mencionaste de la cadenita es excelente. Es una cadenita. O sea, una cosa que no se atiende, se conecta a la otra, se conecta a la otra. Y de momento se te está cayendo el mundo encima. Y entonces hay personas que simplemente, pues, el umbral del que estábamos hablando, eh, pues deciden no buscar ayuda o no saben que pueden buscar ayuda, piensan que nada, ¿no? Que hay que luchar contra viento y marea, porque pues también entran todas estas dinámicas de uno creerse superhéroe, ¿no? eh, que también es algo que veo mucho con las mujeres que trabajo, ¿no? El
lo que la psicología popular, porque no es un término real, le llama el síndrome de la supermujer, ¿no? Que es uno creerse que puede hacerlo todo. Y entonces no busca ayuda, no lo habla, no lo comparte, no delega. El no delegar también es algo sumamente dañino, eh, y tiene que ver con otras cosas que ya más adelante podemos hablar. En fin, la cadenita, exactamente lo que platicas. También como que uno se miente a sí mismo, ¿no? Yo he hablado con personas conocidos. Yo me casé ya muy tarde, yo ya me casé a los 40 y tantos años de edad, entonces, pero antes de esa, de casarme, yo tuve muchos amigos que se casaban jóvenes o que ya estaban casados cuando yo era soltero. Y también me doy cuenta que no, es algo que yo cuando me casé dije, yo tengo que platicar todo con mi esposa, porque hay muchos matrimonios que yo vi que no funcionaron o que seguían, como usted dice, no se separan, pero están ahí, pero siempre están con problemas. Es que no se platican las cosas. Unos acostumbran traer el trabajo a la casa, otros acostumbran no llevar el trabajo a la casa, pero llegar a su casa de manera con molestias, o se van al bar y regresan ya después, o se van de viajes de trabajo y se escudan en los viajes, otros se escudan con atender más a los niños que a la pareja. O sea, hay muchas maneras de reflejarlo. Entonces, y ahora después de la pandemia, con lo de trabajar en casa, ahora que hay muchas personas que trabajan en casa, y yo hace poco, yo estoy estudiando en la universidad en línea con mi esposa. Le digo, oye, ¿por qué habrá personas que quieran estudiar en estas fechas, en pleno siglo XXI, en los 2020, casi entrando a los 30, que quieran estudiar presencialmente y no en línea? Porque tienes que ir a la universidad. Aquí en Querétaro, pues hace unos 40 minutos, una hora, pero en la Ciudad de México o en ciudades grandes, hace unos 2 horas o tres para ir a la escuela y regresar. O sea, son 5 horas de viaje, 6 horas de viaje. Lo puedes hacer en tu casa cómodamente, ¿no? O no cómodamente, porque también uno tiene que hacer. Y me dice mi esposa, lo que pasa es que tú no tienes idea de cuántas personas no quieren estar en su casa. Se levantan y se van porque no quieren estar en su casa. Sí, Pues yo no lo entiendo, la verdad, yo he sido privilegiado. Para mí eso es algo que no entiendo, porque tu casa es un lugar de descanso. Este, pero cuando me dijo eso, me acordaba yo cuando vivía en la Ciudad de México. Fui consultor del gobierno federal desde hacía muchos años. Yo conocía personas que hacían 2, 3 horas para ir al trabajo. Se levantaban a las 4:30 de la mañana para llegar al trabajo a las 8. Por 3 horas de viaje y ahora lo que te preparas, desayunas, te levantas, que el camión. O sea, las 24 horas que tiene el ser humano, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para estar en el transporte público. O sea, ¿qué vida es esa, no? Entonces, a mí me cayó el 20. Usted como especialista en el tema, y sobre todo en una ciudad de México, que es una ciudad grande, ¿cómo ve ese tema? O sea, de que son como cosas intangibles, pero que están ahí, que le van haciendo uno con una gotita de agua. Mella, mella, mella. ciertamente, ciertamente. O sea, el traslado promedio en la Ciudad de México son 2 horas. Entonces estamos hablando de que es una cantidad de tiempo eh, enorme, ¿no? Si sacamos cuenta. Eh, Como probablemente sabes, se está tratando de reducir la cantidad de horas eh, que exige, ¿no? La cantidad de horas mínimas
que se pide para que las personas sean considerados colaboradores de tiempo completo. Y bueno, es un debate. Eh, Mira, es que hablaste de varias cosas bien importantes que yo creo que todas se resumen en el hecho de que muchas veces no nos cuestionamos las cosas. Em, no nos cuestionamos, esto es un trabajo que es bueno para mí. O sea, realmente eh, vale la pena que yo me esté trasladando, qué yo puedo hacer en ese tiempo, qué yo puedo delegar, si definitivamente vale la pena. O sea, hay personas que ni siquiera hacen cuentas y dicen, oye, pero es que me es mejor negocio estar en una posición, en otra posición, pero más cerca de mi casa. Eh, o, o hay gente que renta y aún rentando están súper alejados del trabajo. En fin, hay un montón de dinámicas que se dan y si son decisiones propias, si la persona dice, mira, como tú decías, hay gente que prefiere ir a la universidad y sentarse en un pupitre y hacerlo a la antigüita por las razones que sean, pero si es una decisión consciente y ellos organizan su vida alrededor de eso, pues fantástico. Yo creo que el conflicto empieza cuando las personas no saben por qué están haciendo las cosas. Este, Mira, algo que yo veo muy a menudo es que las personas no tienen claridad en cuáles son sus valores. Muchas personas tienen un trabajo porque hay que trabajar, o porque es una buena oportunidad, o porque me pagan mucho, o porque lo que sea, ¿no? Por razones que no tienen nada que ver con ellos o con ellas. Em, y ahí es cuando empieza un conflicto bien importante, porque entonces, vamos, seamos realistas, no todo el mundo puede tener el trabajo de sus sueños, pero sí la gente puede tener otras cosas que complementen lo que están haciendo para ganarse la vida, pero que les dé satisfacción. Em, entonces hay decisiones muy importantes que tienen que tomar conscientemente, tanto como individuos como en el entorno familiar, eh, que pueden mejorar su estatus emocional. em, y muchas veces eso es lo primero, o sea, eso es lo más importante. Si tú no estás bien, no le puedes dar, si cuando tú estás bien, tú puedes dar más y mejor a la gente que amas. Si no, bueno, pues entonces se dan estas dinámicas de las que me estabas platicando, ¿no? No quiero estar en casa, el consumo de alcohol, no tengo tiempo para estar este, en esta relación o no quiero estar aquí. eh, y entonces es el asunto de vivir enajenado de la realidad de uno. Hace poquito di una charla a un grupo de personas que trabajan, jóvenes que trabajan en tecnología, y estuvo bien chido porque yo, pues nada, hice la charla toda relacionada con tecnología. Y yo le decía, a ver chicos, ¿con cuánta frecuencia ustedes actualizan el sistema operativo de sus teléfonos? Ay, ahí me iban contestando. Y yo le digo, ¿y si ustedes actualizan el sistema operativo de su teléfono? ¿Qué les parece de la idea de actualizar tu sistema operativo? Y entonces, pues, ahí, ¿no?, se abrió una discusión fascinante, fue realmente bien enriquecedor escuchar lo que ellos pensaban, pero es este asunto de que muchas veces tenemos 40, 50 o vivimos toda nuestra vida profesional con las mismas expectativas nuestras de cuando entramos a la fuerza laboral, a los 18 a los 20 años. Y seguimos actuando como si fuéramos estos chamacos que queremos este, lucirnos, ¿no? Recordemos nuestro primer trabajo, ¿no? Que queremos todo el reconocimiento, esto y lo otro, y seguimos operando con esta
expectativa, ¿no? De, porque era que mis padres querían que yo fuera X o Y, o logré esto y logré lo otro. Y muchas veces estamos persiguiendo unas cantidades de dinero astronómicas sin ni siquiera saber para qué lo queremos. O sea, muchas personas, y yo también lo veo todo el tiempo, no es que me pagan más, ok, te pagan más, pero tú tienes tus necesidades básicas cubiertas. Eh, a veces sí, a veces no. Y bueno, el tema económico también es, pero se da es importante y es otro tema. Pero muchas veces son personas profesionistas que tienen sus necesidades básicas, que saben o no saben cuánto dinero está entrando en la casa, que eso también es otro tema, ¿no? Hay personas que simplemente desconocen los ingresos de su pareja, no hay un plan de acción, no, nada. Están simplemente trabajando porque hay que trabajar. Entonces, cuando estas personas empiezan a tener esas conversaciones, a darse cuenta de que hay un presupuesto que se lleva un registro de gastos y que la meta que se tiene como individuo, como pareja, es X o Y, pues mira, a lo mejor tú no necesitas todos esos millones que tú crees que necesites, o sea, no tienes que tener ese coche tan lujoso, o no tienes que, o sea, cumplir con toda esta, exigencia social de que tenemos que estar vacacionando y retratándonos y haciendo esto y lo otro. Cuando las personas comienzan a fijarse, se dan cuenta, en muchos casos, de que, como dicen en mi país, están trabajando para el inglés. O sea, es un asunto de acumular, acumular a lo loco, sin realmente tener un plan. A lo mejor no necesitas tanto como tú crees, o a lo mejor necesitas más, por las razones que sean. Entonces es momento de moverte de trabajo, de buscar mejoramiento profesional, porque lo que no es sostenible es sentirte miserable y sentirte triste y sentirte utilizado por el resto de tu vida profesional. Y muchas veces es algo que se puede hacer rápido, muchas veces es algo que toma muchísimo tiempo, pero mira, lo ideal es que hubieses empezado hace 10 años, y lo próximo mejor es que empieces mañana. O sea, este, uno no tiene que quedarse condenado en un trabajo que no te estoy diciendo que te hace feliz, pero en un trabajo donde no te están tratando con respeto. O sea, hay unas necesidades básicas que uno necesita. Eh, no, o sea, ese mito de que no, ya yo estoy muy mayor, o no, es que no hay trabajo, o no, que tengo que estar agradecido de que tengo una chamba. O sea, y tú mismo lo mencionaste, ahora con la tecnología hay tantas posibilidades, y encerrarnos a esta idea de que no, ya yo estoy muy grande para aprender sobre inteligencia artificial o sobre tecnología, o uy, ahora me voy a quedar sin chamba porque van a poner la automatización de no sé qué. eh, Son realmente, desde mi punto de vista, y de nuevo estoy generalizando porque cada caso es un mundo y pues depende de muchas cosas, pero son fantasmas, ¿no? Fantasmas que nos están persiguiendo, pero si tú los tocas, se deshacen. Eh, y de nuevo, tiene mucho que ver con tú dedicarte el tiempo para conocer cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú quieres, tener las conversaciones que hay que tener en familia, qué es lo que queremos lograr. Tiene también mucho que ver con escucharse. Si ya yo me estoy dando cuenta de que, eh, eh, pues nada, este turno de 8 horas parada me está haciendo daño, no tengas miedo en tener la conversación con tus supervisores. O sea, si tú eres una persona que llevas 6, 7, 10, 15 años en la empresa, pues tú eres un trabajador o una trabajadora leal, y existen las posibilidades de acomodo razonable. Lo que pasa es que uno, pues de nuevo, ¿no? Ay, no me da penita, ay, no me van a correr si me quejo, ay, no quiero sonar que es umbrosa. Así que pues nada, son dinámicas que se resumen a escucharte y conocerte. Creo que eso es el punto. Y por ejemplo,
La gente que se jubila, que usted trabaja con muchos boomers y generación X, lo que yo he notado es que cuando se jubilan luego no saben qué hacer y entonces surge otro tipo de problema que también es estrés. ¿Usted cómo ve eso El en ese... estrés, el burnout entre jubilados, de hecho, mi directora de tesis, ese es su peritaje, es altísimo. Y tiene, y se ve mucho más en los hombres, y tiene mucho que ver con esto mismo que estábamos hablando. Son personas que vivieron su vida en función de las necesidades de la empresa o de su carrera. La carrera, claro que es importante, pero nosotros como individuos somos como un diamante con muchas facetas. Tiene carrera, uno tiene familia, uno tiene amigos, uno tiene hobbies. O sea, es el asunto de que tu trabajo se convierte en tu identidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya tú dejas de trabajar, pues ya no tienes identidad, porque tu identidad es, soy fulana del departamento tal, de la empresa tal. No hubo tiempo, ni hubo voluntad, o hubo disposición, o hubo conocimiento, porque pues obviamente uno no se va a hacer esto a propósito, ¿no? Es ese pensamiento de que yo trabajo y me encargo de mi familia y ya habrá tiempo ya habrá tiempo para viajar, ya habrá tiempo para disfrutar, ya habrá tiempo para hacer todas esas cosas que quería hacer. Y eso es bien, bien lamentable porque eh, cuando ya llega el momento de la jubilación, pues te destruye, o sea, tu identidad se deshace. Y ahí también ocurre, no sé si a ti te ha pasado, pero yo hablo con mucha gente que resienten que los hayan jubilado y te dicen cosas como, lo que vinieron fue a darme un reloj. Me dieron las gracias y un reloj. Me hicieron ahí una fiestecita y con un pastel y un mariachi y se acabó. Yo que les dediqué mi vida. Oye, eh, sí le dedicaste tu vida y ¿por qué fue eso? Así que mi recomendación cuando yo me doy con personas que están pasando por esto, que bueno, pues claro, tenemos que tener la difícil plática de, ups, ¿no? Mi trabajo se convirtió en mi identidad, pues es el momento entonces de empezar a explorar otras cosas. En el mejor de los casos, em, están en buena salud y, y se esfuerzan, ¿no? Ocurre también mucho, Octavio, que son personas que de momento se dieron cuenta que se fueron de la empresa y ya no tienen amistades, porque todo su círculo social era la empresa. Entonces, pues es el asunto de volver o sea, comenzar, ¿no? A cultivar esas cosas que en el escenario ideal hubiese sido pues algo que se cultivaba a través de tu vida. Pero sabemos que existe la neuroplasticidad, nunca es tarde para aprender, quizás te tome un poquito más, pero de nuevo, o sea, todas estas ideas de que no, ya yo no estoy para eso, la ciencia nos ha demostrado que tenemos la capacidad de renovarnos, de aprender. Todo se trata de tener lo que se conoce como mentalidad de crecimiento. Y yo creo que los boomers sí tienen eso, ¿no? De hecho, hay videos divertidísimos, y muy ilustrativos en internet, como que ven, ¿no? Que comparan cómo se veía la gente de cierta edad en los años 70 u 80 y cómo lucen ahora, ¿no? O sea, ya los boomers, muchos, ¿no? De nuevo, porque generalizar no es justo, pero muchos boomers sí están en busca de estas nuevas oportunidades, o se consiguen un trabajo de otra cosa, o montan un negocio de lo que sea. De nuevo, ese es el mejor de los casos. Obviamente, pues también he conocido y he tratado con personas pues, que tienen que trabajar y no hay de otras. Pero son personas que entonces ya poco a poco empiezan a abrazar eh,
otras cosas. La fe, por ejemplo, en cualquiera de sus manifestaciones, es algo que ayuda. El hecho de ir a congregarse, también es algo que expande el círculo social. Así que todo eso son recomendaciones, ¿no? De las personas, que las personas pueden buscar para, eh, pues para abrirse camino y un poco alejar esa soledad que muchas veces sienten cuando se llegan a esas edades. También me he dado casos de personas que, pues, que no quieren irse de su casa y están solas en su casa. Entonces, em, eh, pues no están interactuando con nadie. Y qué bueno que, como tú dices, existen varias plataformas donde pues pueden interactuar con personas de su edad, con intereses afines a través de Internet. Y entonces eh, pues son soluciones que pueden existir y simplemente pues nada, hacer las paces con uno, ¿no? Sí, 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 cierto, yo dediqué mi vida a trabajar, bueno, pues ahora voy a dedicar mi vida a, a hacer otra cosa, ¿no? Yo no soy el trabajo. eh, Mi carrera no me define, así como un diagnóstico no te define. O sea, este asunto de estar poniéndonos etiquetas, pues no nos sirve la realidad, no nos sirve. Em, y bueno, nada. Oiga, y ahorita, eso es para los de generación X y boomers, pero los jóvenes como los millennials, la generación Z, también tienen mucho más estrés de cuando nosotros teníamos esa edad. ¿Cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, o las mujeres que usted trabaja de 35 años son generación millennial. ¿Cuál es la diferencia de ese tipo de estrés con las otras generaciones que nos acaba de platicar? Mira, wow, eso es un tema súper amplio, pero definitivamente hay unos contrastes bien importantes en la manera en que percibe el trabajo las diferentes generaciones. Y de nuevo, estos son formas que utiliza la sociología y la ciencia, ¿no? Para entender ciertos comportamientos. No significa que si uno está dentro de un rango de edad actúa de X o Y manera. El entorno en el que uno crece, pues también, ¿no? Tiene mucho que ver. Em, Se dice que las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, etcétera, este, son mucho más débiles, por falta de una mejor palabra, pero pues eso es lo que se quiere decir. Y, y, y yo lo que pienso es que no, lo que pasa es que ven la vida de una manera muy diferente a la manera en que nosotros la vemos. Y pues el ser humano siempre tiene esta idea de que yo tengo la razón, ¿no? Y yo tengo toda la verdad. Y la realidad es que, bueno, o sea, em, yo he conocido a través de mi vida personas muy comprometidas y personas que no son comprometidas y no tienen ni que ver ni con la nacionalidad, ni con la edad, ni con nada, ¿no? Tiene que ver con, pues, la manera en que ellos ven el mundo, por la manera en que se criaron, por los entornos donde estaban, etcétera. Así que, generalizar y decir: "Ay, los jóvenes no quieren trabajar", a mí me parece una generalización injusta. Yo creo que lo que pasa es que los jóvenes no quieren trabajar bajo nuestra definición de trabajo, nuestros estándares de trabajo, y eso ciertamente, pues, causa un roce, y, pues, quizás algún joven que haya trabajado conmigo, me escuche y diga: "Mírala", pero es una realidad, ¿no? Nosotros siempre vamos a querer regir por lo que conocemos, pero pues definitivamente hay ciertas cosas que nosotros percibimos como erradas que no necesariamente lo son. También, también tenemos que ver
el asunto de la permisibilidad. Yo veo en muchos lugares donde las personas que atienden están todo el tiempo en el teléfono. Y entonces yo me pregunto, no es culpa de la persona, es culpa de quien hizo las reglas en este centro de trabajo. Porque si a mí me dan la oportunidad de estar todo el tiempo chateando con mis amigas, y pues bueno, o sea, y no soy una persona pues, ¿verdad? Pues claro que voy a estar haciéndolo. O sea, hay ciertas cosas que tienen mucho que ver con la manera en que se organizan las empresas, esa necesidad que muchas veces tienen los líderes de ser cool, ¿no? Y que lo que se convierte es en ser muy permisivos. Em, Ocurre también la falta de liderazgo, ocurre también la falta de descripción de trabajo. Eso es algo que yo lo veo constantemente. Contratan a la persona y la persona no tiene claridad en lo que está haciendo. Entonces, básicamente, ve para aquí, o sea, es una cosa que no se sabe. No hay metas, no hay KPIs, no hay, o sea, nada. Es simplemente tú haz lo que yo te diga. ¿Y qué ocurre? Que cuando la persona que le dijo tú haz lo que yo te diga no está disponible, pues esta persona empieza a sentirse incapaz y eso empieza a causar mella en su, en su, en lo que ellos entienden que es su capacidad. Ah, no, bueno, es que si no está fulano, pues, o sea, incontablemente, y esto me ha pasado en todas partes del mundo, que yo llego a un sitio y me dicen, ah, es que la supervisora no está. Bueno, ¿y qué hacemos? No, pues hay que esperar a que vuelva. Y entonces es como que, wow. Y de nuevo, volviendo a tu idea de la cadenita, el líder no ha sido capacitado o no tiene liderazgo, no sabe cómo solicitar las cosas o cómo se van a hacer las cosas. Por lo tanto, las personas con las que están trabajando, pues hacen lo mejor que pueden con lo que tienen o simplemente ya llega el punto que les da igual porque es un lugar donde no hay disciplina, donde no hay estructura, donde todo está manga por hombro y entonces, bueno, pues al final la gente dice, ah, es que estos chamacos no quieren trabajar, ¿no? Bueno, es una generalización, hay que ver qué es lo que hay detrás de eso, o sea, ciertamente esta persona te va a trabajar el tiempo que, que se le pidió y se levanta y se va, no va a ser como, como lo que tú y yo pensamos que es trabajo, ¿no? Que nadie se levanta en la oficina hasta que el jefe o la jefa se va, porque esas eran las dinámicas de los 90, de los 80, ¿no? Así era que se trabajaba antes. Hoy día ya esta gente están pensando en que se van a ir a no sé dónde o que lo que sea, ¿no? Este, nada, creo que lo que quiero decir es que generalizar es muy peligroso. Y segundo, sí hay un tema con la generación, pero más de un tema con la generación es cómo las generaciones previas están interactuando con la visión, las necesidades y la estructura que las nuevas generaciones necesitan. Oiga, ¿y por qué se enfoca usted más en las mujeres que en los hombres? Esa pregunta curiosa. Pues mira, sí he trabajado con hombres, pero el proyecto de Me Siento Quemada se enfoca en las mujeres, pues primero porque soy mujer y conozco todas las dinámicas por las que pasamos las mujeres. Y eso incluye desde esta sobreexigencia de la que te platicaba cuando comenzamos la entrevista, a estas inseguridades por las que pasamos nosotras las mujeres cuando llegamos a los trabajos, ¿no? Y mientras más alta la posición y mientras más prestigioso el corporativo para el que uno trabaja, pues más uno se exige. Em, También el tema de que los hombres tienen otra manera de interactuar. Las mujeres somos más de
buscar ayuda, apoyarnos, sentirnos de cierta manera, congregarnos. Así que pues, al yo haber visto y entendido todas estas dinámicas, fue que dije, me quisiera especializar en, en las mujeres. Por ejemplo, y para darte un ejemplo muy concreto, hay algo que se llama, de nuevo, el síndrome del nido vacío, que no es una es psicología popular, ¿no? Como le dicen, es algo que no es que esté en los libros de diagnóstico, pero básicamente es el, lo que ocurre cuando los hijos ya se marchan del hogar, ya sea porque se casan, porque se van a vivir por su cuenta y se emancipan, o se van a estudiar a otra ciudad, a otro país, lo que sea. Eso cambia mucho la dinámica familiar. Los hombres tienden a manejar esas situaciones de una manera mucho más eh, eh, eficiente que las mujeres. ¿Y por qué? Bueno, porque quien andaba llevando a todo el mundo a la escuela, llevando a todo el mundo al médico, encargándose de que todo el mundo coma, etcétera, generalmente es la mamá. Papá trabaja, sale, entra, ya todo está en orden. Bueno, pues son las estructuras tradicionales que permean en la mayoría de las familias, no en todas, pero en la gran mayoría. Entonces, pues tienes el tema del nido vacío. Tienes el tema de lo que ya platicamos de los padres ya entrando en edad avanzada y perdiendo ciertas capacidades. Este, tienes el tema muchas veces que cuando ocurre el síndrome del nido vacío, las parejas truenan. O sea, son parejas que simplemente pues de momento se dan cuenta de que no eran pareja, eran papás. Y entonces ya cuando, y los hijos eran ahí lo que los unía, pero ya una vez eso termina, pues se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues se separan o empiezan otras dinámicas eh, difíciles, ¿no? Dentro del matrimonio. Entonces, todas esas dinámicas impactan muchísimo más a las mujeres. Los niveles de ansiedad y de depresión en cuanto a mujeres son altísimos. Eh, Hay temas también de seguridad, o sea, de seguridad literal, ¿no? De que voy por la calle y puede haber un evento violento. En fin, hay muchas dinámicas que son muy particulares de la experiencia femenina. Y entonces, por eso es que yo me enfoco más en las mujeres. Y dentro de lo que he podido observar, me he dado cuenta que hay pues 4 pilares del estrés laboral. Uno es las dinámicas que se puedan dar dentro de la empresa, que la mayoría de las veces uno no tiene la posibilidad de cambiarlas. em, pero como se dice, ¿no? No puedo controlar las olas, pero puedo aprender a navegar. Así que pues eso es una, ¿no? Aprender a navegar esas dinámicas, reconociendo de que uno está en el lugar donde está, porque muchas veces idealizamos el trabajo o nos avergüenza pensar o decir, o sea, yo trabajo en un ambiente tóxico, ¿no? Uy, pues mira, no, o sea, estás en este lugar, te vas a quedar ahí por la razón XY muy consciente, una decisión consciente, así que pues tengo que aprender a trabajar con esto. O me voy a poner un plazo de 1 año y medio y en los próximos meses, o sea, en ese plazo de tiempo voy a hacer todo lo que se requiera para yo poder moverme a otro espacio laboral. Bueno, ese es el pilar número 1. El otro pilar es manejo de tiempo. Y ocurre que pues nosotros aprendemos matemática y literatura y todas esas cosas, pero no aprendemos a manejar nuestro tiempo. Y vivimos, o bueno, la mayoría de las personas no aprenden a manejar el tiempo y vivimos en un mundo donde hay demasiadas distracciones. Entonces, si uno no aprende a coordinarse, ¿no? Y a este, discriminar qué es lo que debo hacer que va en beneficio a lo que yo quiero lograr,
pues entonces uno es un muñeco de trapo que todo el mundo te está jalando para aquí, para allá, y todo el mundo necesita algo y todo el mundo necesita un favorcito, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí eso va de la mano con el tercer pilar, que es el aprender a decir no. Eh, y es que, de nuevo, y sobre todo nosotras las mujeres, por ser seres que cuidamos, ¿no? Y que somos extremadamente empáticos y que queremos pues, que todo esté en perfecta armonía, nos cuesta muchísimo decir no. Y no nos damos cuenta que decir no no es algo que solamente funciona en contra de nosotros porque nos estamos echando más trabajo, sino que no estamos dejando que las otras personas se desarrollen y aprendan a hacer las cosas. Entonces, de momento, eh, estamos de alguna manera, y esto pasa en el trabajo y pasa en la casa, con nuestra mejor intención, estamos coartando la capacidad de las personas de aprender a resolver sus problemas, porque pues queremos resolverlo todo. Y bueno, y el cuarto pilar es el perfeccionismo, que el perfeccionismo de nuevo tiene, eso no viene del trabajo, eso es una algo con lo que uno nace, ¿no? O con lo que uno aprende en su infancia temprana. eh, y con lo que pues uno tiene que romper, tiene que aprender a romper, porque la realidad es que trabajo siempre va a haber y hay 24 horas en el día. Entonces uno pues tiene que dejar ese perfeccionismo para delegar lo que haya que delegar, también para darse cuenta que no siempre tienes que dar el 100%, que hay veces que hay un mínimo suficiente para cumplir lo que haya que cumplir. Em, y hay otras cosas en las que sí, que hay que echarle toda la energía, pero no todo hay que dedicarle alma, vida y corazón. Así que pues esos son los cuatro pilares que pues en el tiempo que llevo interactuando con mujeres, me doy cuenta que son las áreas donde una vez se empieza a trabajar, ¿no? Hay personas que tienen, pues, eh, algunas cosas más marcadas que otras, ¿no? Cuando ya se empiezan a trabajar en esto, pues se empieza a ver una mejoría. Y por ejemplo, las terapias que usted da, está yo viendo su página web, déjenle ponemos la... me gusta mucho esto que dice aquí que trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Ay, si supieras, Octavio, que eso a mí me lo dijeron tanto y yo no lo comprendí hasta que me vi en un hospital. Y me pasó exactamente lo mismo. Y yo aún así no lo aprendí hasta mucho después. Y de hecho, ahí tengo una anécdota de, yo tenía un amigo que me decía, no, no vayas a trabajar. Le digo, pero ¿cómo no voy a trabajar si yo no hago las cosas? ¿Quién las va a hacer? Tu jefe. Le digo, no, a mí me contrató para hacer ese trabajo. Me dice, no, que se preocupa es él. Dice, no tú, ¿para qué te preocupas tú? Y bueno, Así, pero eso ya pasó hace como 15 años de eso, pero pues uno está muy comprometido con, el sentido de responsabilidad es muy alto, al menos sí. en mi Y caso. fíjate, ahora que tú mencionas eso, hablando de los jóvenes, estaba en una empresa y esta persona tranquilamente dijo, es que es eso que me están, había un tema y una decisión que había que tomar y se le pidió a él que tomara la decisión y él dijo, no, esas decisiones se toman en otro rango de remuneración. Y todos nosotros nos quedamos insultados, o sea, nos quedamos como, incluso yo me quedé como que, ¿cómo? O sea, ¿qué respuesta es esa? ¿Cómo te atreves? Y bueno, vino la jefa y dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Vamos entonces a ir a consultarlo con fulano de tal. Y yo me quedé pensando, wow, o sea, todos los otros doñitos que estábamos en la sala, nos quedamos fríos porque, o sea, en mi libro eso es una mala crianza, eso es una barbaridad. O sea, lo mínimo que yo puedo hacer es dar una solución, aunque sea lo que sea, pero
pero eso te demuestra, ¿no? El chip, la diferencia de chip entre una generación y cómo concebimos el trabajo y cómo nos vemos. Fíjate, yo me doy cuenta que ahora los jóvenes están siendo especialistas en un tema, una función, etcétera. Yo soy de la escuela de que uno es todólogo, ¿no? Y entonces, pues, si a mí me contrataron, yo tengo que resolverlo y punto, y eso es lo que hay, y así es. Así que, pues, eso yo creo que ilustra bastante la diferencia de visión en cuanto a lo que es el trabajo. Sí, o luego simplemente dicen, eso no está en mi descripción de trabajo. Es lo mismo, pero diferente. Yo no sabía que existía descripción del trabajo hasta que tuve que contratar gente. Pero Y no, eso es un tema porque, o sea, las descripciones de trabajo no existen solamente para que la gente diga: "Ah, me lavo las manos y no voy a hacerlo". Es que es que humanamente una persona no puede tener toda la responsabilidad, y sobre todo si es, un colaborador, o sea, ya el dueño, bueno, pues ya es otro asunto. Pero, o sea, una persona no puede, o sea, es un nivel de responsabilidad que tarde o temprano causa que la persona simplemente em, se empiece a romper, porque hay algo que se llama el cambio de contexto. Y eso es, bueno, tú que hablas muchos idiomas, eh, es que pues mi cerebro en este momento está haciendo una cosa y después cambia a otra. Y entonces estoy cambiando, estoy haciendo cuentas, pero entonces tengo que atender a un cliente, pero entonces tengo que mandar la propuesta, pero entonces en algo vas a fallar. Y, y de nuevo, nuestra generación lo ve como excusas para que la gente se queje o lo que sea, pero desde el punto de vista de la psicología organizacional, lo que da es estructura. Entonces tú vas a hacer un excelente X, lo que sea tu labor. Y te vas a concentrar en eso. Y en función de eso es que te van a evaluar. Pero si eres todólogo, pues eres todólogo, entonces no hay manera de mejoramiento, no hay manera de nada, porque lo que tú estás es como la película esta que tapa todos los rotitos, la ardillita que está tapando todos los rotitos. O sea, no hay una manera de crecer, de especializarse, de llegar a un punto de sofisticación que empiezas a traer nuevas ideas, nuevas metodologías, nuevos procesos, etcétera. y por ejemplo, aquí estoy viendo, dice explorar programas. Ah, son sus terapias, ¿verdad? Correcto, están lo que son las terapias individuales, pero también yo ofrezco programas en grupo. eh, y se basan en esos cuatro pilares de los que te hablé. Por ejemplo, la tienda del tiempo tiene que ver con el asunto de manejo de tiempo, este, donde empezamos con un ejercicio muy sencillo y muy útil, hacer una eh, auditoría de tu tiempo. Y entonces ahí las personas se dan cuenta de que se están creyendo, ¿no? Que estoy muy ocupado, pero realmente, o sea, te das cuenta de que hay un montón de cosas que las estás haciendo en automático, no tienes por qué hacerlas, las puedes delegar o no son importantes o no van a acorde ni con tus valores ni con tus metas, etcétera, etcétera. También ahí vemos algo muy importante que creo que tú lo mencionaste someramente, que es el asunto de que tendemos a dividir lo que es el trabajo y la vida. Y entonces lo que ocurre muchas veces, sobre todo cuando estás trabajando con agendar tu día o llevar dos calendarios o lo que sea, lo que ocurre es que uno termina haciendo todo lo del trabajo y descuida la parte personal. Entonces, de momento pasan 2 semanas y te das cuenta que no has llamado a tu mamá. Entonces te sientes mal. Entonces culpas a tu trabajo. Y entonces entras uno en toda esta disyuntiva, ¿no? Y es, mira, o sea, mm,
tú eres un ser humano y tienes mamá y está perfectamente que ya la llame. Y pues si le tienes que decir a alguien, espérame tantito que voy a saludar a mi mamá, yo estoy segura que nadie va a tener ningún problema con eso. Este, pero es el asunto de uno cuestionarse ese tipo de cosas. Sí, yo una vez conocí a una contadora que decía, yo tengo la contabilidad de mi empresa al 100 pero la mía no sé ni dónde está, ni dónde se va mi dinero. Sí, claro que sí. Aquí está En mi país decimos en casa del herrero cuchillo de madera. Sí, Sí, sí. El perfeccionismo, bueno, pues nada, ya hablamos bastante de esto, ¿no? Que uno no tiene que necesariamente dar el 100% en todo, que el perfeccionismo es algo completamente subjetivo, pues porque para lo que para mí es perfecto, a lo mejor yo te lo presento a ti y tú le encuentras 20 fallas, pues porque cada persona tiene criterios diferentes, cada persona tiene, o sea, sus capacidades son variadas, han estado expuestas a otras, eh, em, otros estilos de trabajo. Y entonces, bueno, me imagino que tú tendrás cuentos interesantísimos, eh, habiendo venido de Asia, ¿no? Donde los estándares son tan altos en ciertos aspectos, mientras que, pues en nuestro lado del mundo, pues somos más laxos en otras cosas, ¿no? Así que, pues, tiene que ver con eso, con examinarlo, con realmente romper con esa niñita o con esa niñita, pues que siempre quiere que le den la estrellita y que le digan que lo hizo muy bien. o la otra que también me pasó precisamente hoy. Hizo un trabajo en donde se hizo al 100 perfecto y me dice el cliente, no, pues la verdad está al 100 está perfecto, pero como que no me gusta, a pesar de que está perfecto como yo te lo pedí, está, pero ya no me gusta, no sé qué pasa. Entonces, Ok. volverlo a hacer, entonces ahí está el otro estrés, ¿no? Sí, sí, bueno, pero oye, pero también si alguien te dice no me gusta, mira, pues no sé, hablemos en 3 días para que pienses cómo se puede mejorar. Sí, o sea, yo Pues ahí sí, también, pues está el otro estrés, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué propones, no? O sea, tú exacto. me dijiste que Si en hiciera este esto y lo momento no lo hice. sabes, pues piénsalo y dime qué es lo que quieres, pero o sea, de nuevo, fíjate, eso tiene que ver Buscan que también uno con dé la esto. solución a lo que ellos quieren y ellos no saben lo que quieren. Exactamente. Y uno no puede leer mentes. O sea, si tú no tienes que de nuevo, va de nuevo a lo que hablábamos del liderazgo. Si tú no sabes lo que quieres o no sabes pedir, pues no, o sea, estamos, estamos encerrados, necesitamos darnos tiempo, hacer un ejercicio de brainstorming, ir viendo, ¿no? Eh, yo trabajé en algún momento en todo esto que te contaba del sitio web, de los sitios web y toda la parte de internet, y había gente que decía, es que no me gustan los colores. Okey, o sea, del sitio web, ¿no? Por ejemplo, como ahora que yo te diga: "No, ese morado no me gusta". Okey, pues, ¿qué color quieres? Pues, no sé. Y entonces yo lo que hacía era que, obviamente, ponerlos ahí en el spot, ¿no? Pues, era incómodo, pero entonces yo lo que hacía era que les mandaba un sitio donde estaban diferentes paletas de colores y le hacíamos una lista corta, ¿no? Mira, estos son los colores que, recomendamos, elige cuál te gusta, con las combinaciones. Porque si no era ir dar vueltas, ¿no? En círculos, y tratar de adivinar. Y la realidad que nosotros muchas veces tratamos nuestros clientes como si fueran nuestros superiores, ¿no? Con ese temor y eso. Y la verdad que lo mejor, yo que he estado del lado del cliente, lo mejor que uno puede recibir de sus suplidores es ese partnership, ¿no? Este asunto de que se puedan rebotar ideas, de que se pueda, de que uno pueda recibir una buena recomendación por el peritaje que tiene la otra persona, etcétera. Y aquí, por ejemplo, el límite es decir no, es muy difícil poner límites, es muy difícil decir no. Yo creo que es de lo más difícil que yo me he enfrentado en mi desarrollo profesional y personal.
Y tú podrías identificar, las razones que te llevan a que se te dificulte decir no. Ya no, pero me costó mucho, pues el alto sentido de responsabilidad. Mm, sí. O sea, realmente es eso. Uno le gusta hacer las cosas bien y a Tú veces sabes los superiores o los clientes o en el trabajo son mal hechos o mediocres y pues sí, no lo hacen bien y le echan la culpa a uno. Eso es clásico en el trabajo. sí, sí, Entonces, eso es clásico del trabajo. o te dicen, ¿sabes qué? Me tragué yo por muchos años la idea de que, no, pues te vamos a ascender. Ah, sí, pero pues el salario queda igual, ¿no? Más responsabilidades, igual salario. Tuve un jefe que me hablaba a cada rato y me decía, oye, Octavio, no tengo nada que hacer y nada más te quiero hablar para saber cuándo te casas. Y yo, ¿por qué? Pues porque eres soltero y no te puedo presionar de ninguna manera. Ya casado y con familia, pues ya te puedo presionar más. Si te presiono mucho, te vas. ¿Sí? Wow, sí, es que realmente Y es yo al final que impresionante las cosas. yo veía, yo tenía 30 y tantos años y tenía un alto sentido de responsabilidad y pues decía, pues yo pensaba en ese tiempo, ¿sabes qué? Pues yo no sé qué miedo tienes, pues yo hago bien mi trabajo. O sea, Sí, yo creo que sobre todo, era, bueno, nosotros que ujú, trabajamos en los años 90, o sea, yo también tengo historias de cosas que se decían en aquel entonces. Yo creo que hoy día ya hay más conciencia, ¿no? Y ya es los, y ilegal los, ahora decir eso. sí, los superiores ya están más capacitados y se dan cuenta que decir esas cosas eh, son ilegales o son inapropiadas o se pueden considerar este, eh, de muchas formas negativas. Em, pero tú sabes, yo te preguntaba lo de decir no, porque el tema de la responsabilidad, este, también tiene mucho que ver en cómo uno define la responsabilidad, porque yo era exactamente igual, ¿no? Y, y tuve por fortuna una supervisora que me dijo, no, es lo contrario. O sea, si tú me dices, eso no se puede hacer, tú me estás ayudando a mí a ver cosas que yo no veo porque no estoy a ese nivel. Entonces, para mí, la responsabilidad es que tú seas responsable y me digas, no hay forma humana de que nosotros podamos hacer esto en esta cantidad de tiempo, pero si tú definitivamente sientes que hay que hacerlo, yo entonces voy a necesitar estos recursos, esto y esto y esto. Y ella me dijo, para mí eso es lo que es ser responsable, no que tú vengas y te eches al cuerpo lo que hay que hacer y pases una semana sin dormir, porque yo pedí un reporte que al final del día luego se me olvidó y ya no lo leí o lo leí, qué sé yo, un mes después. Eh, pero, pero si tú me dices, mira, no tengo quien haga ese reporte, si realmente te urge, yo puedo pues, barajear otras responsabilidades para que eso barajar esas responsabilidades para que esto salga primero, pues tú dime. Y entonces, pues, entrábamos en esa negociación y aprendí muchísimo de ella. Otras cosas me entraron por un oído y me salieron por el otro. Y ahora las recuerdo y digo: "Guau, me estaban tirando todas estas pepitas de oro y no me enteraba", porque yo lo que quería era trabajar y trabajar y salir bien y ganar mucho dinero y llegar a la cima y ser la CEO y todo esto. Y Sí, eso me no, uno, recuerda, uno no sabe Octavio, si también el jefe, dependiendo de su estado de ánimo, a veces uno no sabe si te toca beso o cachetada. o Si le muchas fue veces mal lo si le fue mal en el sí, día, lo que uno haga le va a salir, no está bien. sí, pero a mí, mira, yo, o sea, yo he estado en ambos lados de la ecuación. Y también muchas veces, pues a uno le hacen una solicitud y tú vas y le dices a tu equipo tal cosa. Me pasó una vez que yo vine y pedí esta cosa, este disparate. Y cuando la persona que recibió mi solicitud me repitió lo que yo estaba pidiendo, ahí fue que a mí me cayó el 20 y yo dije, wow, o sea, estoy pidiendo
una cosa que no tiene pies ni cabeza. Y, y bueno, ya luego dije, ok, espérate, es que vengo de que me hagan esta solicitud, tenemos que sentarnos y ver realmente cómo podemos dividir este proyecto en diferentes fases o lo que fuera, ¿no? Porque pues realmente, pero pues nada, uno no lo hace necesario, claro que hay de todo, pero uno no necesariamente lo hace eh, de mala onda, es que pues uno como no está a ciertos niveles, no dimensiona el esfuerzo que se requiere. Entonces, eh, mira, otra historia que a mí me gusta compartir porque me parece bastante reveladora. Fuimos a esta empresa a hacer otra cosa y hablando con la persona de recursos humanos me dijo, yo no sé qué pasa aquí. Hay un nivel enorme de, tengo yo no sé cuántos casos de cistitis, infección urinaria. Qué cosa tan rara. Bueno, para no hacerte la historia larga, era que el baño quedaba demasiado lejos del área donde las personas estaban trabajando y las personas optaban, pues, por no ir hasta que no fuera estrictamente necesario. Entonces, obviamente luego se resolvió, pusieron, primero uno de esos portátiles, después hicieron, un excusado, lo que fuera, ¿no? Lo que era necesario. Pero pues era impresionante para esta persona de recursos humanos que nadie, pues ella estaba en las oficinas, ¿no? Ella nunca se percató de que existía esa necesidad y nadie del área de trabajo lo había señalado tampoco. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Eso ilustra que muchas veces uno se cohíbe de participar cuando realmente lo que está haciendo es una aportación valiosa. Muy interesante todo esto. Y le quería comentar, ¿qué recomendaciones puede dar? Bueno, antes de esa pregunta, estaba viendo lo de los mandalas. Ajá. Este, Pues, ¿Qué nos puede decir sobre esto? pues mira, los mandalas, bueno, ahí viene toda la parte de la arteterapia que te había mencionado. La arteterapia es una forma de psicoterapia que no requiere una conversación entre terapeuta y, y la persona que busca la terapia. Lo que hacen es que identifican qué es lo que se quiere trabajar y en función de lo que se quiere trabajar, se lleva a cabo un trabajo manual de arte. Las personas no tienen que saber dibujar, no tienen que saber pintar, no tienen que tener ninguna destreza. Lo que ocurre es que cuando tu mente se enfoca en hacer algo, ¿no? Lo que es eh, táctil, cuando tú no estás usando tu parte analítica del cerebro, cuando tú estás entrando en contacto con texturas, etcétera, se empieza a crear una conexión con tu interior, que es lo que también llamamos mindfulness, ¿no? Entonces, este, de alguna manera es un descanso que tú le estás dando al cerebro y es también un momento de conexión interna donde uno puede profundizar en emociones, pues, emociones, en cosas que puedan haber pasado, en ideas, en un montón de este, eh, eventos que pueden surgir cuando uno entra en contacto con su interior. Así que de eso va la arteterapia. Entonces, uno de los proyectos eh, más conocidos o populares dentro de la arteterapia, que es un campo bellísimo y muy vasto, eh, pues es el asunto de la creación de mandalas. Los mandalas desde los comienzos de la humanidad este, han sido utilizados como arte
en muchos casos, o en otros casos como elementos ritualísticos, en otros casos como elementos de introspección, etcétera. Se trabajan individuales, se trabajan en comunidad, en fin. Hay toda una historia muy interesante y muy humanista, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Del desarrollo que uno dice, ¿por qué culturas de tantos diferentes lugares pues tienen algo en común? Porque uno tiende a pensar que los mandalas vienen eh, del, del este, ¿no? Del occidente, pero la realidad es que incluso en los, en culturas americanas, ¿no? Prehispánicas, se hacían mandalas. En fin, eh, los mandalas se iluminan o se pueden dibujar. Y todo ese proceso es un proceso bellísimo y este curso es un curso grabado donde le platico a las personas sobre esto, la historia del mandala, de dónde surge, por qué realmente ayuda a bajar el estrés. Este, hablo bien poquito de una manera muy consumible sobre neurociencia y por qué es que funciona. Y entonces trae es como, yo le llamo un kit digital porque incluye un ebook, los videos y también incluye unas reuniones que hacemos para que las personas vengan a hacer su mandala en comunidad. El elemento comunidad, pues yo soy proponente de eso, porque hacer comunidad es muy, muy importante. Tener gente que no necesariamente tienen que saber tu vida y todos tus secretos, pero alguien con quien uno pueda compartir, con quien uno pueda tener una conversación, etcétera. Así que pues ese kit digital comprende el ebook, donde tiene las plantillas para uno crear los mandalas desde cero, los videos instruccionales, donde pues yo complemento lo que viene en el ebook y los encuentros mensuales, ahora los estamos haciendo mensuales, para hacer mandalas. Son muy bonitos por lo que estoy viendo. Sí, son bonitos y son muy reveladores. Realmente una de las cosas de las que yo hablo es que luego que uno hace un mandala, eh, pues hay maneras de analizarlo, ¿no? En la arteterapia no creemos que un color representa una cosa, ¿no? No, no es como la cromoterapia. Nosotros los arteterapeutas entendemos que cada color tiene una razón de ser y que uno se ve eh, atraído a los colores en un día en particular, por una razón en particular, por una situación en particular. Entonces el proceso de análisis, ¿no? Es muy bonito y bastante revelador. También tiene mucho que ver en cómo tú haces el mandala. Ahí, si lo que tú quieres trabajar en ese momento, si es que quieres trabajar algo, este, si tú quieres exteriorizar emociones, hay una manera de hacer el mandala. Si tú quieres, si te sientes muy dispersa y lo que quieres es enfocarte, pues hay otra manera de hacer el mandala. Y todo eso está en el curso. Muy interesante. Que el curso dura menos de 1 hora 20 minutos. Así que sí, se llama Muy mandalas para bueno. pausar el caos. Porque es precisamente eso, ¿no? Claro que tú puedes sacar 15 minutitos para relajarte, en lugar de que ese estrés siga creciendo, 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 que pues ya sabemos lo que pasa cuando uno no presta atención y se deja llevar por todas estas emociones que se siguen acumulando. Interesante. Los mandalas como una meditación con dibujo, más o menos, ¿verdad? Sí, de hecho le llamamos meditación activa. Es meditación Ah, activa y es particularmente beneficiosa para las personas que les cuesta meditar, pero realmente es bueno para todo el mundo y es algo que pues lo pueden hacer niños, personas mayores, lo que sea, ¿no? Entrar en ese contacto con el círculo y todo lo que representa realmente pues es un pequeño oasis en el medio del caos, así que muy recomendado. no, pues muy bien, doctora. Muy interesante todo lo que nos dice.
Y ya por último, para terminar, ¿qué recomendaciones extras o comentarios nos puede hacer a la audiencia para, además de contactarla a usted, claro está, para que les ayude con terapias y así, pero ¿qué recomendaciones les puede dar así para detectar al menos su estrés, su nivel de estrés y decir, sabes que sí necesito ayuda? Pues mira, lo primero que yo diría es identificar y analizar nuestras creencias. Este, todo lo que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Así que pues no me voy a detener ahí. O sea, realmente yo estoy trabajando en automático, o sea, estoy viviendo en automático o hacia dónde voy, qué es lo que quiero, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? Ese tipo de cuestionamientos que son difíciles pero necesarios. Lo otro es pensar que el estrés es tu amigo. Lo único que es un amigo que está un poquito eh, eh, fuera de control. Así que pues es cuestión de decirle gracias, bájale 3 rayitas. Yo sé que tú me estás tratando de proteger, pero tengo que, o sea, yo lo puedo manejar. No estamos en peligro, estamos seguros. este, no va a pasar lo peor. Lo peor es una posibilidad de muchas posibilidades. Déjame respirar, déjame centrarme. O sea, yo tengo la capacidad de solucionar esto y si no, tengo la capacidad de buscar ayuda. Este, lo otro es darnos cuenta, ¿no? De que tenemos que ser empáticos con nosotros mismos. Los niveles de tolerancia de estrés dependen mucho según la persona. Así que ser más, ¿cómo te puedo decir? Más amorosos con nosotros, no andar comparándonos con otra gente, ¿no? Pues porque cada persona tiene su historia y sus diferentes umbrales y lo que sea, ¿no? Este, darnos cuenta lo que hablábamos, ¿no? De que hay que redefinir el éxito, tu definición del éxito, no lo que espera la sociedad, no lo que esperan en tu casa, no lo que tú creías cuando tenías 18 años, que puede o no ser la misma definición, típicamente cambia porque pues uno cambia con el tiempo. Este, mantener tu mente flexible, cuidarte y sobre todo recuperarte diariamente. Yo siempre le digo a las personas que parece algo muy sencillo, pero es bastante poderoso, esto hacer algún ritual para cerrar tu día. Algo que le diga a tu cerebro, hasta aquí llegó la chamba, ahora empieza mi vida. Ahora voy para casa o ahora salgo de la oficina y voy a ver a mi pareja, voy a ver a las otras personas que viven conmigo y ahora es tiempo de familia. Eh, y, y bueno, ¿no? De nuevo, a menos que usted sea cirujano en la sala de emergencias, se vale decir, oye, me voy a tomar una hora porque voy a comer o porque voy a ir a ver a mi mamá o lo que sea, ¿no? No te preocupes, ese reporte yo lo entrego un poquito más tarde, pero pues para yo estar bien necesito asegurarme pues que estén pasando otras cosas en los otros aspectos de mi vida. Eh, y regalarte un tiempecito para cerrar tu día, darte un baño, tomarte un tececito, o escuchar música, bailar, lo que sea que funcione para ti. Lo otro es no culparte por no hacer nada. O sea, se vale sentarse a mirar el horizonte, este, dormir es sumamente importante. Esa idea de que, ay, Dios mío, qué floja soy, no. Elimina esos vocabularios porque no. Dormir es importante y cuando tú estás durmiendo, tu conocimiento se está consolidando. En ese tiempecito que uno no está trabajando, que no estás haciendo nada, mira, escucha tu cuerpo, escanea tu cuerpo, empieza desde la coronilla y ve checando cómo va. Este, o sea, si estás sintiendo alguna molestia, lo que sea que esté pasando en tu cuerpo. Eh,
Y obviamente, pues las necesidades básicas, ¿no? Si tienes hambre, comer, si necesitas ir al baño, ir, lo que sea, ¿no? Si empiezas a tener muchos dolores de cabeza, eso puede ser tensión. Así que esa historia de me tomo una aspirina y sigo caminando, pues aguas, ser mucho más consciente de ese tipo de cosas. La conexión humana, pues ya hablamos de eso, ¿no? Que es sumamente importante. Eh, Redefinir tu relación con el trabajo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy más que la contadora, soy más que la administradora, soy más que la dueña de un negocio, lo que sea, ¿no? Y sobre todo recordar que el burnout es lo que ocurre cuando uno ignora las señales. Así que hay que estar bien, bien pendiente, bien, bien pendiente de lo que pasa en nuestro cuerpo, de las historias que nos contamos y, y de las cosas sociales que muchas veces nos arrastran a hacer cosas que nosotros ni queremos hacer, pero porque se esperan de nosotros las hacemos. Yo creo que eso resume. Claro está, por favor, lo más importante, la respiración. La respiración es transformadora y no te digo de esa respiración cortita que hacemos porque estamos a tope. Hay un montón de técnicas de respiración que realmente pueden cambiar eh, mm, nuestro estado de ánimo en cuestión de minutos. Así que mirar técnicas de respiración y afortunadamente estamos en un tiempo donde hay un montón de recursos disponibles, vale mucho, mucho la pena. Qué bueno que lo menciona, esa parte de las técnicas de respiración. Es otro tema del cual quiero exponerlo para en otro podcast, porque eso es la parte de meditación, es la parte de oxigenar la mente, el cuerpo, relajar, muchas cosas que vienen atrás en Sí, lo que es sí, meditación y es otra forma de desestresarse también. sí. Pero ya Y para es- meditar, para meditar no hay que irse al Himalaya ni comprarse el outfit de Lululemon, nada de eso. O sea, con que uno se tome 5 minutitos al día o entre reuniones, por ejemplo, algo que yo trabajo con las personas que apoyo es, mira, o sea, programa un espaciecito de 5 minutos entre reuniones, dile a tu equipo, o sea, date la posibilidad de mirar por la ventana, respirar, o sea, eh, lo que necesites, ¿no? Y también meditar no es entrar en super trance, simplemente calmar la mente, anclarte en el ahora. sí, el quitar el monkey mind que dicen, Sí. sí, eso es un tema, como usted dice, es Pero sencillo, pero al principio vas a tener monkey mind y lo que haces es, bueno, pues observa al changuito qué es lo que está haciendo. Y ya, y poco a así, poco te vas amigando y ya poco a poco lo vas trayendo y tranquilizándolo. Pero si muy te pones a interesante. pelear con el mono, No le olvídate. gana. Sí, está muy interesante, doctora. Bueno, pues llegamos aquí al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Muy buena entrevista, un tema excelente y yo sé que a todos, al 100% de nuestra audiencia le va a servir el escucharnos, ya sea toda la entrevista o parte de ella, también depende del tiempo de cada quien, pero yo creo que es algo muy, muy bueno lo que usted nos platicó hoy y qué padre que nos haya dedicado este tiempo, doctora. Claro que sí, para mí ha sido un gusto y antes de irme te quiero enseñar un ejercicio que es muy, muy bueno. Cuando las personas se sientan muy em, estresadas, yo les recomiendo que hagan como una mariposa y se la pongan sobre el pecho y entonces empiecen a mover las alas de la mariposa por un ratito. Esto invariablemente les va a ayudar a bajar revoluciones, a sentirse un poquito mejor.
Ahora sí, hasta nos dejó tarea, doctora. Muy, muy bien. Eso hay que hacerlo antes de dormir, yo creo, o saliendo al trabajo, porque sí, Sí, es o cuando estés importantísimo. en una situación que ya te dé mucho coraje, pues eso es una técnica muy, muy, muy buena. Y si no, pues vengo ya mismo, voy al baño y ya llegas mucho más centrado. Qué padre. Muy bien, doctora. Bueno, pues entonces agradezco mucho su tiempo, Al mucho de contrario, estar con gracias, nosotros. gracias a ti, muchas gracias. Y bueno, pues a la audiencia les digo, tienen estrés, contacten a la doctora Alba Leal, porque ella les va a ayudar a bajar ese estrés. La salud es lo primero. La salud es lo primero. Escuchen a su cuerpo, por favor. Se puede Hasta evitar el luego. burnout. Hasta Claro que luego. sí. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bye bye.